tenía que hacer esta reacción porque obviamente los medios tradicionales, ustedes saben cuáles son, incluyendo el periódico La Prensa, no va a poner estas cosas, obviamente porque ellos siguen, ya usted sabe qué línea política y cuál es el fondo y el trasfondo de atacar a Zulay Rodríguez y atacar a Ricardo Martinelli. Pero nosotros, en libertad y en democracia, vamos a poner todo lo que no pone ni TVN, ni lo que pone Telemetro, ni lo que pone tampoco La Prensa, porque las cosas hay que decirlas como son. Y siempre hay que ver el otro lado de la moneda. Siempre bombardean, pero hay que escuchar la otra parte, el para atrás, porque todo tiene un para atrás en la vida. Vamos a escuchar aquí. Miren cómo los medios, sí, es cierto, lo estoy leyendo ahora y es verdad. Y sus periodistas mercenarios le mienten descaradamente al pueblo panameño. ¿Quién le estaba dando instrucciones a @FlorMirachi y a quién representa Guido Rodríguez Lugari? No te dejes engañar. Este es un caso fabricado y es evidentemente la manipulación mediática. Vamos a escuchar al hijo del difunto dueño de las láminas de oro aquí a continuación, y esto no sale en los medios de comunicación y había que ponerlo. Oye, qué cosa, ¿no? Pero para eso estamos nosotros. Escuchemos. Hola, Panamá. Me encuentro con Juan David. ¿Cómo estamos, Juan David? Bien, suena muy bien, muchas gracias. Bueno, mexicano, el acento de una vez. Aquí estamos. Y miren, queremos aclarar muchas cosas de personas que están tergiversando y escribiendo falsedades en las redes. No hay una persona mencionada en ese caso que se llama, como le acabo de preguntar. Gracias a Dios, hablando se entiende la gente, pudimos entender cómo es que toda esta planificación. Había algo por detrás que al fin y al cabo no nos convenía a lo profesional, ni a mí y a ti menos, ¿no? Entonces obviamente... Con todas las mentiras. Creo que hubo algo que se tergiversó, una información mal dada, mal hecha, que al fin y al cabo a nosotros lo único que hizo fue mantenernos en contra, cuando en realidad es otra cosa lo que está sucediendo. Acaban de decir en el otro canal que eso no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. De la magistrada fiscal se refiere a esta resolución alterna de conflictos propuesta por el licenciado Ángel Álvarez. Vamos a escucharlo. En virtud de la seriedad que siempre me ha caracterizado y sin oponerme que en un futuro puedan ustedes llegar a una solución con la víctima. Que ellas nos dijeron a nosotros, lleguen a un acuerdo y cerramos esto. Exactamente. Y a mí es lo que estoy haciendo yo acá. El señor Guido es contraparte mí en un pleito donde yo iba a tener que opinar sobre esto porque justamente sus clientes son los promotores de esta denuncia. Entonces creo que eso es lo más importante que había que aclarar. Gracias. Bueno. Hola, Panamá. Me encuentro... ¿Qué les parece? Ellos llegaron a un acuerdo entre ellos, los conflictos de intereses que habían, todo esto orquestado, todo esto armado, ¿verdad? Que le han hecho a Zulay y a este muchacho, ¿verdad? Que la verdad es deplorable, es reprochable y no salen jamás estos, la palabra que yo uso es mercenario, no puedo usarla porque tú sabes que esa palabra no la puedo decir aquí, pero bueno, esa palabra es la que le cae como anillo al dedo a estos periodicuchos y a estos periodistas de pacotilla que tenemos en Panamá, que siguen una línea vergonzosa y lamentable, ¿verdad? Y ustedes saben quiénes son. Y no es el Comando Tiburón. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Verdad? Se ha comprobado de que todo el malentendido de este tema de las láminas de oro, los lingotes de oro, ¿verdad? La chica dorada y todo lo que tú quieras decir, tenía solución y se llegó a un acuerdo entre ambas partes y sus abogados, definitivamente. Entonces, una cosa que era algo que se podía resolver, lo han hecho una cosa increíblemente difícil, complicada, extensa. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Si ella la ponen casi de último en las encuestas. La verdad es que muchos panameños sí quieren a Zulay, pero la quieren poner a ella tan abajo en las encuestas para que no se vea como un peligro real. Y ponen a Mulino muy arriba. ¿Con qué intención? Lo ponen arriba con la intención, por eso es que no creo en las encuestas, lo ponen arriba con la intención también de perjudicarlo, por el famoso voto castigo con el que va arriba en las encuestas. Entonces es más fácil pegarle al que está arriba porque todo el mundo lo está viendo, ¿verdad?
a pegarle a uno que está abajo, que la gente ignora y ni siquiera lo toma en cuenta, como por ejemplo Maribel Gordón o un Melitón Arrocha, que aunque sale en un partido político siendo independiente, o sea, eso es lo cosa, el híbrido más extraño que yo he visto en mi vida, como Melitón sale en un partido político en la casilla 10 y sale también en la casilla 8 y también sale en la casilla 12. Casilla 8 y casilla 12, como independiente y como partido político. Esos son los híbridos más extraños que no entiendo y no entenderé. Pero igual están detrás de la ambulancia y no van para ningún lado. Y ellos mismos lo saben. También Gaby Carrizo lo sabe. Que la pelea no va con ellos. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? La ponen a Zulay de último, por eso es que no creen en las encuestas. Y ponen al otro muy arriba. Creo que no es así. Creo que no está tan arriba en las encuestas. Pero lo hacen con la intención para el voto castigo, con el que va arriba en las encuestas, por supuesto. Y es más fácil verlo, dispararle y atacarlo como lo están haciendo. Esto es lógico, esto es sencillo. Entonces hay gente que no quiere ver, que quiere tapar el sol con un dedo y no quiere entender que todo esto, esta campaña sucia y esta campaña mediática, ¿dónde está el Tribunal Electoral? ¿Dónde está la Fiscalía Electoral? ¿Dónde está el gobierno y la Corte Suprema de Justicia que le ponga un orden a estos sinvergüenzas bribones, ¿verdad? Que hacen show mediático con una información? Ahí no están, ahí no aparecen las cortes, ahí no aparecen los fiscales, ahí no aparece la justicia panameña. ¿Qué pasó con la justicia? Por eso es que la gente se molesta y la gente no es tonta y la gente ve estas sinvergüenzuras que pasan en las redes sociales. O sea, siempre voy a denunciar las injusticias, que quede bien claro, sea quien sea. Hay unas denuncias con algunos candidatos a la presidencia que duermen el sueño eterno en la Corte Suprema. Y ustedes saben a qué me refiero, con nacionalidades y todo. ¿Ah? Hay otras denuncias. Hay muchas denuncias después del tema minero que siguen en firme, en donde se pide investigación a los ministros y sigue durmiendo en el sueño eterno. Sin embargo, la judicialización contra los lancheros, contra los grupos indígenas, el secuestro de los fondos de los sindicatos del Suntrack, ahí yo no veo a nadie peleando eso. Ayer todo el mundo discutiendo y diciendo una cosa de que Mulino en contra de los educadores, totalmente sacando de contexto todo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la búsqueda? Las injusticias no las voy a permitir aquí en mi canal, definitivamente. Y eso le molesta mucho, le arde a mucha gente. Vamos a seguir denunciando. A Zulay Rodríguez le han hecho una campaña sucia indiscutiblemente. Aquí está el hijo del difunto dueño de las láminas de oro, que él aclaró la situación con Zulay y arreglaron el problema que tenían. Pero no, los medios ya no hablan de eso, los medios ya no hablan del tema, porque solo lo tiran en el morbo para el ataque, pero no para la defensa. Así funciona el periodismo en este país. Y vamos a seguir denunciando el periodismo hipócrita que tenemos en este país. You know, pra.